Mis queridos hermanos, hemos llegado al quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Quiero presentarles un cordial saludo y quiero dejarles escuchar estas palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús fue a Betania, porque sabía que Lázaro, su amigo, estaba muy enfermo, Él dijo la siguiente afirmación. Es una sentencia que tal vez a nosotros nos va a confortar en estos días. Dice así: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese es el mensaje de este domingo, este es el mensaje del Evangelio. El Señor nos está diciendo a nosotros eso. Esta pandemia no nos llevará a la muerte, no acabará con la humanidad, sino que esta pandemia será para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. He escuchado el lamento de muchas personas que quisieran en estos días ir a la Santa Eucaristía, que quisieran comulgar, no lo han podido hacer. De las instituciones que más han venido acompañando a la humanidad ha sido la Iglesia, mostrando el rostro del Señor Jesús. ¿Cómo les pareció ese acto de encuentro del Señor Jesús, del Santo Padre Francisco y de toda la humanidad? Conmovedora, ¿verdad? Un papa enfermo, anciano, sale a una plaza vacía, a una plaza que por lo general siempre está llena de turistas, de peregrinos, la plaza de San Pedro. Y el Señor Jesús estaba ahí en las manos del Papa Francisco, en esa custodia, bendiciendo al pueblo, la bendición Urbi et Orbe, que significa la bendición para la ciudad y para el universo, para todo el pueblo. Encontramos a ese Señor Jesús que nos dice: esta enfermedad no nos llevará a la muerte. Esta enfermedad será para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muchas personas se quebrantaron al ver al Papa. Y no solamente al ver al Papa, sino al levantar esa custodia donde estaba el Señor Jesús. Seguramente muchos de nuestros hermanos que vieron antier, la transmisión por televisión en ese viernes inolvidable, dirían: en mi parroquia también esa custodia entró a mi casa con el Señor Jesús. Y de pronto yo fui descreído, de pronto me costó arrodillarme, de pronto me costó tener un momento de oración, prepararme para ese encuentro con el Señor. Seguramente los evangelizadores, los discípulos de esa parroquia me invitaron a celebrar la Eucaristía y no fui. Pues bien, en estos días el llamado es a volver al Señor. Dice hoy en la primera lectura el profeta Ezequiel, trayendo unas palabras del Señor, dice: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Estas son palabras de vida y las encuentras en el profeta Ezequiel. Por eso ve a tu Biblia y buscas al profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos del 12 al 14. El Señor abrirá esos sepulcros y dará vida. El Señor nos va a dar vida en medio de esta amenaza de muerte. Dice el Salmo 129, del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, dice el Salmo. Del Señor viene la redención. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. La palabra cuarentena no solamente es una palabra que se utiliza para estos momentos de pandemia. 40 años estuvo el pueblo de Israel peregrino en el desierto, 40 años de purificación. Murieron la mayoría de hombres guerreros que salieron de Egipto. Por eso Josué tuvo que alistarse para continuar la obra de Moisés con nuevos hombres. 40 años sirven para la renovación. 40 años estuvo el Señor Jesús, 40 días estuvo el Señor Jesús en el desierto. 40 días son los días de Cuaresma, 40 días para la reflexión.
Y hemos llamado cuarentena tal vez a unos días más, unos días menos, para que el planeta sea purificado, para que podamos frenar esta pandemia. Y son 40 días en donde vemos que el Señor Jesús va a abrir los sepulcros y va a dar vida. También encontramos en este domingo a San Pablo. Pueden buscar en sus Biblias el capítulo 8, versículos del 8 al 11, y dice así San Pablo: ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En estos días, qué importante es dejarnos llevar por el Espíritu. De nada sirven las cosas materiales. En estos días, cuando nosotros hemos estado encerrados en nuestras casas, nos damos cuenta que de nada vale ser del estrato 6 o del estrato 1. Todos somos iguales. Lo importante es mantenernos en el Espíritu de Dios, alejados de la carne. Ya no sirve de nada la vanidad, la competencia humana. Lo más importante es dejarnos llevar por ese Espíritu. Dice San Pablo: si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Queridos hermanos, este domingo es un domingo donde ya se prepara la resurrección, la vida nueva. Es un domingo para la esperanza. Es un domingo para que no caigamos en el pesimismo. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que esta semana es la más crítica porque es donde se va a elevar el pico de contagios. Pues yo quiero decirle que también psicológicamente es una semana muy difícil porque el confinamiento nos va a llevar a la desesperación, nos va a llevar a la angustia, nos va a llevar al pesimismo. Por eso en esta semana te dejo estos 3 textos que leemos en la Santa Eucaristía. Textos que son de esperanza, son textos donde el Señor Jesús dice: esta enfermedad no nos llevará a la muerte, esta enfermedad no nos llevará a nosotros al exterminio de la humanidad. Será para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Queridos hermanos, les deseo un feliz domingo. Como no podemos celebrar la Santa Eucaristía juntos, pues yo los invito, al igual que yo, para que participemos de la Santa Eucaristía con el Santo Padre Francisco. Acompañémoslo, estemos juntos con él. EWTN, Cristovisión y muchos otros canales, incluso por internet lo pueden seguir al Papa Francisco en su gran mensaje que tendrá para este domingo, en el domingo de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesús dice: esta enfermedad no nos llevará a la muerte, esta enfermedad será para la gloria de Dios y para la glorificación del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, les deseo un feliz domingo. No tengo que decirles que la pasen en familia porque estamos todos en casa. No salga de tu casa, sino que al contrario, vive esta experiencia como hermanos. ¿Cómo aterrizar esta reflexión en tu casa? Te invito para que tengas signos. Nosotros los latinoamericanos somos muy de signos. Por eso hazte un altar. Un altar se hace de una manera muy sencilla. Una mesita, un mantelito blanco, ojalá. Coloca la Biblia, coloca un cirio y abre tu Biblia en estos 3 pasajes que te he dado, que son los de este domingo, y ahí empieza a compartir con tus hermanos. Si tienes música de alabanza, colócala, coloca unas alabanzas y después de esa alabanza pues ve a la palabra de Dios y escudriñala. Pregúntate qué significa eso de que el Señor Jesús en la lectura de Ezequiel va a sacar vida de esos sepulcros, de esos huesos secos. ¿Por qué San Pablo nos dice que no hay que vivir de la carne sino vivir del Espíritu? ¿Y por qué el Señor Jesús nos dice que esa muerte que esa enfermedad no nos va a llevar a la muerte, sino que por el contrario será para la gloria de Dios? ¿Será que el Señor nos está diciendo algo? ¿Será que el Señor quiere ser glorificado, alabado por todas las naciones y nosotros nos hemos olvidado de Él? El lunes, mis queridos hermanos, mañana continuaremos con el curso bíblico. El tema que tendremos serán los libros proféticos. Que el Señor los bendiga. No se les olvide inscribirte a YouTube y darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones, porque en Semana Santa vamos a estar juntos. Que el Señor los bendiga y que pasen todos un feliz domingo. Que estén muy bien.